Bien, ya que sacaron todos sus Biblias, vamos al libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6. Hay una razón por la cual nosotros nos llamamos jóvenes para Cristo. Y vamos a ver esta pequeña historia que, bueno, lo que suele pasar. Vamos a leer a partir del versículo 6. Primero vamos a leerlo y después vamos a poder explicarlo poco a poco. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron Baales. Bueno, hasta ahí lo voy a leer, pero antes de continuar vamos nuevamente a nuestro versículo 6 para poder explicarles y darles un poco de contexto de qué es lo que está pasando aquí. Dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido a cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo de Israel, saben que si han leído el libro de Josué, que está antes de Jueces, se van a dar cuenta que comenzaron a luchar el pueblo de Israel para poder obtener la tierra prometida. Y que si eran obedientes a Dios, Dios le daba la victoria. Y bueno, Dios los ayudó y mucho. Y llegaron a este punto donde ya habiendo poseído todo Israel, toda la tierra prometida, comenzaron a dividirse por heredades. Y para los que están llevando ETE, y si quieren, pueden ver en las últimas páginas de sus Biblias, siempre hay un, hay un mapa con las divisiones de las 12 tribus. Entonces, allí es donde se realizó eso, ¿no? Comenzaron a dividirse por tribus, las 12 tribus de Israel. No sé si en todos tenga, pero bueno, sigamos. En el versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el pueblo, no, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por él. O sea, ya habían muerto casi la mayoría de los que habían entrado a la tierra prometida, y quedaba también Josué, y ellos pudieron ver eh, la grandeza de Dios, cómo es que un pueblo que era ganadero, un pueblo que se dedicaba a la cosecha, que no eran guerreros, pudo vencer a pueblos mucho más grandes y poderosos. Versículo 8: pero
murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y también nos dice, versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, entre otras palabras, también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ya no había sobrevivientes de los que habían presenciado las obras de Dios, ¿no? Pero sigamos en el 11. Después los Una hijos... consulta. Sí, sí, te Este, escucho. bueno, creo que, si mal no recuerdo, como que hubo un castigo de parte de Dios hacia los que habían empezado pues el éxodo y, sonó algo, eh, perdón. Los que habían empezado el éxodo porque pues creo que se rompieron las tablas o algo así, o rompieron los mandamientos y como que esa generación no iba a Ujú, pasar, no iba a disfrutar así es. de la tierra prometida. Ujú. Entonces, también murió la siguiente generación. A Sí, eso, sí, sí. ah, O sea, los que salieron de Egipto cuando estaba ajá, Moisés, ellos todos murieron, excepto Josué, Josué, Moisés, eh, este, Aarón, su hermana ajá, y otros, Aarón, otros que también no sirvieron a otros dioses, ¿no? Pero los demás murieron en el desierto. Crona, ¿no? Pero también cuando muere Moisés, también casi la mayoría muere y todo el pueblo lo deja en las manos de Josué. Entonces, ahora sigamos. Ahora que muere Josué, se levanta una nueva generación. Y como bien lo hemos visto, una generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel, versículo 11, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué pasó? Esta nueva generación, como bien dice el texto, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No lo conocían. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. pero al no conocerlo, ¿fue porque los padres no les inculcaron esa creencia? ¿O porque si no conocían, entonces pues no sabían si estaban haciendo lo correcto o no? Claro, cuando Dios les dio los mandamientos al pueblo de Israel, se le indicó que estos mandamientos y leyes los iban a, ¿cómo se dice?, enseñar a sus hijos, a su generación, para que también ellos los guarden y que también les pueda ir bien. Pero hasta la muerte de Josué, claro, se practicaba eso,
pero toda esa nueva generación se corrompió. No, Entonces no era no que decidieron no, seguir, no decidieron seguir a, a no era Jehová. que no sabían, sino que no quisieron. O sea, Ujú. ok. Porque obviamente ahí estaban los libros de la ley, bueno, no escritos, pero estaban las tablas, estaba eh, Pero el mismo santuario, estaba en cierto tiempo, absolutamente todo. en cierto tiempo, si no me equivoco, también no todos tenían acceso a los libros o bueno, a Ujú, la palabra. ujú. Solamente las personas que eran, Lo- pues, ¿no? Los los sacerdotes, exactos. los sumos Entonces, sacerdotes. no todos, digamos, podría, como ahora, que hasta Ujú. podemos abrirlo en internet y buscarlo, ¿no? Entonces, Y eso es a lo que quería llegar. Sí te escucho, Karen. Iba a decir que yo creo que en realidad el pueblo de Israel, mira, la generación que vio todos los milagros, o sea, todo el poder de Dios en su esplendor, aún así esa generación se olvidaba de Dios, porque cuando Ujú, algo les iba mal o tenían sed, ¿no? Tenían sed, ya se quejaban, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de Egipto ahora para hacernos pasar ujú, sed? O sea, encima que vieron todo el poder de Dios, hicieron eso. Y ellos viendo ese poder de Dios. Ahora, la generación que no vio, yo creo que con mayor razón no creía en Dios. Es como que ujú, es más evidente, ¿no? Por ese lado, viéndolo así. Que no supongo lo... que lo tomaban como historias fantásticas, ¿no? Ajá, Digamos así claro, como tomamos a los dragones, ¿no? claro, Que, algo así. O sea, como que no, es algo que tal vez pasó, ¿no? Algo así. ¿No? Tal vez, ¿no? Entonces no tenían tampoco esa fe, ¿no? Que se supone que sus padres le tuvieron que haber inculcado y ellos tuvieron que aprender, ¿no? ujú. Pero en cierta forma yo creo como pasó con la generación, como que con ellos es como que con mucha mayor razón, ¿no? Que no se podían olvidar de Dios, ¿no? Ujú. Claro que no era, o sea, no es que lo justifique, ¿no? Pero es como que podría pasar. Así es. Y, y vamos a ver cómo es que ellos, bueno, se desviaron. Nos dice aquí, y fueron tras otros dioses. Y aquí nos va a dar la explicación, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esos son nombres de aquellos dioses de aquellos tiempos, bueno, supuestamente dioses, eh, que se adoraban en aquellos tiempos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó a esta generación? Comenzaron a juntarse, a mezclarse con gente de otro pueblo. En otras palabras, para traducirlo, para traerlo a nuestros días, es como si hoy en nuestros tiempos nos acercamos mucho al mundo. Esta nueva generación comenzó a desviarse, ¿no? No conocían a Dios y se fueron tras otros dioses, otros dioses. Y ahora eh, la pregunta es, ¿qué dioses en este tiempo hay por el cual nosotros somos tentados el dinero, a alejarnos de Dios? Ahí está el celular, el el celular, dinero. Ujú. las mujeres, ¿Qué más? los hombres. ¿Qué más? El trabajo.
al trabajo. también lo es. El trabajo también. Los Ujú. estudios Por ejemplo, también. Los los estudios. estudios también. Entre otras palabras, todo lo que tú pongas en primer lugar, más que a Dios, lo pone, es como un ídolo, porque puede ocupar demasiado de tu tiempo y descuidar lo más importante. Por ejemplo, para mí antes, eh, El fútbol, el un- fútbol. antes, antes un, un, un Dios o eh, Maradona, Maradona. es verdad, es verdad, es verdad. Me apasionaba mucho el fútbol, demasiado. Me levantaba a las 6 de la mañana, me iba a entrenar todos los días, de lunes a domingo, para prepararme. Y así, le dedicaba mucho tiempo, pero llegó un momento donde tenía que decidir. Y es allí donde llega ese momento donde te hace, bueno, es como que Dios te hace la pregunta, o el fútbol o Dios. En aquellos tiempos todavía no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero gracias a Dios, eh, bueno, no es que el fútbol sea malo, no es que el dinero sea malo, no es que eh, de las cosas que hemos mencionado sean malas, sino que nosotros hacemos que esas cosas se conviertan por encima de Dios. En una prioridad. Endiosamos ciertas cosas al Ujú. punto de que preferimos no despertarnos y pensar que vamos a hacer eso, y si despertamos y no lo hacemos, pues somos infelices. Y eso es lo que exactamente quería decir. Gracias por la De traducción. nada, de nada. Traducción viviente. Nueva traducción viviente. Nueva traducción Jackie. Y, y bueno, tomé esa decisión y decidí dejar por completo el fútbol. Y entendí que Dios es más importante que todas las cosas. Bueno, en ese tiempo, ¿saben qué es lo que me pasó para que yo tome esa decisión? Miren, Seguro una lesión. no fue eso, menos mal, menos mal. Ay, ay, ay. De verdad, yo hacía hasta lo imposible. Me iba a Surco, a Chorrillos, me iba a Callao, me iba a donde fuera, pero yo quería ser futbolista profesional. El problema es que cuando Dios comenzó a tratar de esa manera en mi vida, lo que pasó es que de la nada me botaron del club por no tener, obviamente se tenía que pagar para poder seguir manteniéndome. Muy bien, me votaron. Decidí ingresar a otro, yo todo terco. Me fui a otro, también me aceptaron. Ingresé, iba a hacer mis prácticas, pagaba un poquito menos. Y aún así, Dios permitió que muchas situaciones, nuevamente en el otro club,
también tuve que desertar de allí. Eh, me acuerdo que ese año me pasó unas situaciones más difíciles y, y muy triste llegué al Señor. eh, por mucho que me esforzaba, eh, como si todo estuviera en contra. Eh, bueno, luego, después de tiempo, lloré mucho porque no, no quería dejarlo, pero es la mejor decisión que he podido tomar, ¿no? Y desde ahí empecé a ser más firme en el Señor, porque no cualquiera así nomás decide, ¿no? Era algo que me apasionaba mucho, eh, pero decidí seguir a Dios y, y, y le dije, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo, yo quería hacer lo que yo quería, pero ahora vengo a ti y quiero que tú guíes mi vida. Y es lo que exactamente pasó. Eh, bueno, ya obviamente con el tiempo, con el aprendizaje de la palabra de Dios, pude entender que Dios es el que me iba guiando, que Dios muchas veces permite el sufrimiento, permite que nosotros padezcamos ciertos momentos para llevarnos a Él. Y yo era muy terco, muy orgulloso, muy, eh, bueno, para serles sinceros, en aquellos tiempos yo también me metí al fútbol porque no quería obedecer a mis padres. Ellos me decían, en aquellos tiempos también ellos me dijeron, estudia, ponte a estudiar algo, y yo no, me enterquecía, los desobedecía, y, y bueno, eh, así era yo, ¿no? Así era yo. Y bueno, desde ahí comienza todo. Dios comienza a seguir enseñándome a través de todo lo que pasa. Y también, bueno, Eh, te escucho. bueno, yo quiero decir algo. Bueno, no estoy en desacuerdo, pero sin embargo tampoco me siento muy de acuerdo, puesto que creo que la pasión que uno siente por alguna cosa también puede ir de la mano, ¿no? No necesariamente uno debe dejarlo. En tu caso tal vez fue diferente, ¿no? Ujú. Eh, Otros casos también pueden ser diferentes. Lo importante es que tú seas plenamente feliz ahora sirviendo al Señor y que no sientas ningún tipo de frustración y que Dios haya sanado eso en ti. Porque yo al escucharte hablar que entiendo lo difícil que debió ser en ese tiempo, ¿no? Dejar algo que te apasiona tanto, eh, pero lo viste de una manera positiva de alguna manera, ¿no? Al ver de que a lo mejor no es por ahí, sino tu camino está en otro, hacia otro lado, ¿no? En este caso con Dios, ¿no? O para servirle a Él. Lo Ujú. importante, como digo, ¿no? Yo opino, es mi opinión personal, pero creo que todos debemos sentirnos cómodos y ser felices con las decisiones que tomamos. No, es mi opinión. Sí,
Hay algo que también he aprendido, es que eh, n- nuestros pensamientos son pequeños, incomparables a los de Dios. Dios realmente conoce y sabe por qué hace las cosas. Él no es que simplemente de la noche a la mañana pasa esto o lo otro, sino que Él lo hace porque es su voluntad. Y he aprendido a entender eso. Ahora, eh, eh, no me siento mal, de verdad, en cuanto a dejar fútbol. Tal vez en ese momento, porque todavía era muy pequeño en la fe, pero ahora, después de que ha pasado mucho tiempo, eh, yo agradezco a Dios. Es como lo que pasó con Pedro. Si desean leerlo, está por ejemplo, en Juan, en el último capítulo, creo que es capítulo 20, cuando ya después Jesús resucita y se aparece a sus discípulos. Los discípulos dice que eh, habían regresado a pescar en la barca. Entre otras palabras, ellos se habían vuelto a lo anterior, a su trabajo anterior, a lo que antes hacían. Y sobre todo, Jesús le hace una pregunta directamente a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? No refiriéndose a los otros discípulos, sino refiriéndose a lo que estaba haciendo, que era digámosle, su vida pasada, su vida antes. Pedro era un pescador y negociante, o sea, tenía todos los recursos, pero Jesús le hace la pregunta allí: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le responde: sí, Señor, te amo. Y se lo dice 3 veces, porque 3 veces también los negó. Y al final el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Entre otras palabras, eh, el Señor Jesús lo restaura a Pedro, porque sabemos que lo había negado al Señor Jesús, pero Jesús lo restaura. Y si leen el libro de Hechos, se van a dar cuenta que es un Pedro totalmente diferente. Un Pedro que se dedica por completo al servicio de Dios. Les dejo como tarea para que puedan leerlo en sus casas y que también puedan reflexionar algo por allí. Pero es algo que también Dios me hizo entender. Eh, y en realidad, de verdad, eh, mi camino no era el fútbol. De verdad, no era mi camino. Y lo he podido entender, no era para mí el fútbol. Pero yo en aquellos tiempos simplemente lo hacía por claro, o sea, me apasionaba y todo, pero también era como un acto de tipo como rebeldía, ¿no? Hacia mis padres. Pero gracias a Dios, como les digo, Él me mantiene, Él me sostiene. Él, a pesar que nosotros fallamos a Dios, Él nos perdona. Y
Y bueno, así comencé yo. Pero también algún momento les tocará a ustedes. Así que soporten, agárrense de Dios, porque Él es el único que nos puede ayudar. Yo te lo pregunto porque para mí es muy difícil. Bueno, perdón, Karen, perdón. Levantó la mano. Otro. Ya, me Siempre en callo. orden. No, mentira, mentira. Ah, no, yo decía que para mí es difícil. Bueno, hay muchos aspectos en realidad. Ah, me considero que soy una persona eh, este, o sea, bueno, yo he crecido en realidad no obligada por mis padres, no a seguir las creencias que ellos tienen. Y es por eso, creo yo, la raíz Ujú, de la rebeldía que yo tengo. ujú, Pero sin embargo, hay muchas cosas que en realidad sí me interesan y me ayudan mucho que encuentro, ¿no? en seguir a Dios. Entonces, no sé si me escuchan, porque como hay visitas, hablan muy fuerte. Este, perdón. Eh, y bueno, yo escucho a Miguel y bueno, digo, no, espero que algún día a lo mejor me pase, porque pues también veo a mi mamá y digo, yo le digo, a mí me parece muy bonito, me parece excelente como a ti te ha ayudado de tantas maneras, ¿no? Poner todo tu ser en Dios. Y me gustaría mucho que me pase esto también a mí. Eh, a pesar de estar tantos años, digamos, ¿no? Siguiéndolo, ujú. eh, es algo que como que parece que no es no está completo, por así decirlo. Y bueno, por eso siempre hago tantas preguntas, perdón. No hay porque, problema, por eso es un porque conversatorio. siempre trato de poder tratar de no pasar por alto nada que tenga cuestionado. Y, y bueno, yo les tengo confianza a ustedes y igual a los chicos que todavía no conozco en persona. Igual no abro mi cerebro, mis pensamientos. Me sincero en decirlo, porque es así como yo estoy ahora, como yo estoy pensando ahora, ¿no? Y lo digo, pues, obviamente para que Ujú, puedan darme consejo, ¿no? De eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y de todas maneras, me ayuda mucho igual estar todos los sábados acá conversando con ustedes y hablando y conociendo más de la palabra y de lo que Dios puede hacer por nuestras vidas. Solo eso. ujú. Gracias, Jackie. Ahora sí, Karen. Bueno, yo quería decir que en realidad, en, en mi opinión, todo es el plan de Dios. O sea, todo lo que nosotros Ujú, tal vez en ese momento nos duela pasar o tomar esa decisión, ¿no? Es en realidad el plan de Dios que nosotros estamos conociendo. Porque como dice Miguel, o sea, él en ese momento, él tal vez le dolió separarse, ¿no? Del fútbol y todo, pero ahora lo entiende, o sea, ahora entiende que no era su camino el practicar o el estar apegado al fútbol, ¿no? Entonces, no era lo que Dios tenía para él, entonces, no era el plan de Dios. Y él ahora lo comprende, ¿por qué? Porque se ha acercado a Dios. Si Miguel no se hubiera acercado a Dios, él nunca lo hubiera entendido y sería lo que mencionó Jackie, ¿no? Que viviría frustrado, pensando en que pudo ser, pero no fue, entonces como que estaría en ujú, eso. Pero como está la conexión, la comunión con Dios, entonces es ahí donde uno conoce los planes de Dios. Por ejemplo, en mi experiencia también me pasó algo así, pero un poquito diferente. O sea, desde que era pequeña, yo asistía a la iglesia de los mormones cuando tenía 8 años, ¿ya?
eh, y yo iba porque mi tía me llevaba. Mi tía era mormona, se casó también, ¿no? Y mis primas también. Y yo la verdad, a mí me encantaba ir porque aprendía de Dios, aprendía más de Jesús, y siempre estaba en los concursos, ganaba en los concursos, hasta me paraba al frente a dar mis testimonios, siendo pequeña, ¿no? Tenía, empecé a los 7, más o menos hasta los 9 estuve ahí. Y, y cuando mis tías salen de la iglesia por una pelea que tuvieron con el obispo, que era, ellos tienen su líder que es el obispo, discutieron todo eso, ¿no? Y a mí me dijeron, Karen, no vas a ir ya, estás prohibida ir. Y yo lloraba porque yo quería ir, o sea, yo quería ir a la iglesia. Entonces, para mí fue muy, muy duro. Pero como mis papás no iban, entonces mis papás me decían, no, pero si tus tías no van, tú tampoco vas. ¿Quién te va a llevar? ¿Quién te va a traer? Entonces, y hasta mis amiguitos de ahí de la iglesia decían, pero nosotros pasamos por ti, que nosotros te recogemos. Y hace poco justo me encontré con un amigo de la iglesia y él me decía, sí, pues, ¿no? Pero yo no, porque la iglesia no, si mis papás no quieren, no. Pues, no. Además, yo ya no, porque yo quería ir con mis tías y con mi prima. Entonces, en ese momento me dolió, ¿no? Pero pasó el tiempo y bueno, ya luego ya de joven, casi adolescente joven, es que conocí verdaderamente a Jesús, ¿no? Y lo recibí en mi corazón, ¿no? En una iglesia cristiana. Entonces, pero yo entendí, en ese momento entendí que fue lo mejor, o sea, en realidad fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si no hubiera sido así, yo no estaría en esa iglesia, y sabemos que es una secta, ¿no? Entonces, si no toman la palabra de Dios, ellos tienen su propio libro, utilizan la palabra de Dios para algunas cosas, pero no para todo. Entonces, de verdad, yo ahora ya de grande es como que le agradezco mucho a Dios el haberme sacado de ahí, ¿no? El haberme dicho, no, Karen, ¿no? No es aquí, no es el lugar, ¿no? Y por más que yo en ese momento me sentí mal, pero entiendo que son los planes de Dios, ¿no? O sea, en verdad yo le agradezco mucho a Dios el haber yo, o sea, Él ha permitido que yo saliera de ahí, porque si no, no hubiera conocido tal vez a Cristo como ahora lo conozco, ¿no? Y es así, son los planes de Dios, que a veces uno no entiende en su momento, ¿no? Uno se aferra, pero Dios tiene grandes cosas para nosotros, las cosas que, como dijo Miguel, nosotros no podemos ni imaginar, ¿no? Ahorita en este momento no lo imaginamos, no sabemos, pero solo tenemos que mantener nuestra comunión con Dios, porque si no estamos con Él, si no lo buscamos cada día, entonces nunca vamos a entenderlo, nunca vamos a entenderlo. Va a parecer como que simplemente nos están contando cosas, como el pueblo de Israel, ¿no? Como la generación, algo así que les contaban nada más las cosas. Entonces ellos se alejaban y creían en otros dioses, ¿no? Pero si ellos lo hubieran buscado a Dios, y hubieran leído su palabra, y hubieran buscado aprender más de Dios, entonces Dios le hubiera mostrado otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí ellos nunca hubieran buscado a otros dioses. Al contrario, hubieran creído y su fe hubiera crecido, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces nosotros Ujú. tenemos que aprender de ellos. Gracias, Karen. Ahora sí, Julián. Pues, como dijo Karen, ¿no? Que a pesar de todo, y lo vemos a lo largo de la Biblia también, por ejemplo, el caso de Jonás, justo te decía, Jonás, Jonás, ¿a dónde te vas? ¿Te acuerdas esa frase que nos decía el pastor Cristi? Y bueno, o sea, nosotros sabemos la historia comúnmente, ¿no? De que Jonás desobedeció a Dios y pues por eso el Señor mandó un pez para que se lo tragara después de que lo tiraron del barco. Pero yo hace poco, de verdad que hace poco, cuando lo volví a leer, me daba cuenta de que aún de que el pez estuviera ahí, es como que te lanzan en el mar y tú, obviamente, por más que sepas nadar, ¿cómo vas a sobrevivir en el mar? Entonces, aún en medio de ello, el Señor tenía un plan y un propósito para Jonás, y es por eso que él puso ese pez para que se lo tragara y él pudiera sobrevivir, ¿no? También se puede ver en la historia de Sansón, que Dios le permitió a él que tuviera su libre albedrío, ¿no? O sea, decidir qué hacer, pero a pesar de todo, el propósito de Sansón se cumplió al final, y cuando él se dio cuenta, pues esa vez, cuando ya estaba atado,
dice que mató más filisteos que cuando él tenía su cabello, ¿verdad? Y, y bueno, los que me conocen saben que a mí me encanta la música, Miguel, Karen, y aquí también creo, mi hermano también. Eh, y hubo un tiempo en el cual yo llegué a alejarme del INC de Coique, no sé si se acuerdan. Y como dices, Karen, o sea, el Señor tiene un propósito y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque quizá nos duela entenderlo, creo que hoy por hoy yo puedo decir que gracias a Dios que permitió que fuera o que pasara en ese entonces que yo me llegara a alejar porque, bueno, en ese momento yo empecé a asistir a la INC de San Felipe y ahí aprendí muchísimo en música. O sea, hoy por hoy, gracias a Dios, tengo esta bendición, pero, o sea, realmente si no hubiera sido porque el Señor me ha capacitado allá y incluso llegando de allá cuando volvimos acá, volvimos con más fuerzas, porque siento que en su momento estuvimos estancados como Ministerio de Música y creo que el Señor de una u otra forma nos fue capacitando y preparando, porque algo que teníamos nosotros es que hacíamos música, pero realmente no buscábamos conocer más de Dios. Y eso es quizás lo que nos estancaba, ¿no? Pero el Señor es el que hace y cumple sus propósitos en nuestras vidas, ¿no? Y solamente eso quería aportar. Ujú. Así es, gracias a todos por participar. Eh, es exactamente por eso es que estoy haciendo estos conversatorios, ¿no? Para poder expresarnos, para poder dialogar entre nosotros. Eh, no solamente eso, eh, Dios me ha permitido, entre otras palabras, que yo sufra por ustedes, para serles sincero. O sea, ¿a qué me refiero? Que lo que pasé antes, porque de ahí también pasaron muchas cosas más y, y sin embargo Dios estuvo allí todo el tiempo. Eh, y bueno, Dios, Dios mismo es el que me ha puesto aquí para poder enseñarles a través de aún las situaciones que yo he pasado y las que estoy pasando, eh, para que ustedes también puedan conocer y puedan crecer más en su fe. Eh, también el propósito de Dios, o sea, de los que le conté, de lo del fútbol y todo eso, ese fue el comienzo de todo el plan de Dios. Porque ¿cuál era el plan de Dios para mi vida? En primer lugar, era que le conozca verdaderamente. Porque al igual, al igual que Karen, yo también asistí desde muy pequeño. Bueno, en sí, mis padres son cristianos, mis hermanos son cristianos, toda mi familia es cristiana. Pero, pero, hasta el día de hoy, ellos, bueno, a excepción de mi mamá, están alejados. Yo, en mi adolescencia, desde mi niñez hasta mi adolescencia, asistí a una iglesia cerca de mi casa, que bueno, era de sana doctrina. Eh, iba a la escuelita todos los domingos, hacía mis participaciones y todo. Pero cuando ya comencé a entrar a una edad, creo que 12 años más o menos, comencé eh, a dejar de asistir por mi propia cuenta, porque ya yo simplemente quería dejarlo. Pero lo que les conté acerca
de lo que Dios, o sea, lo del fútbol. El propósito de Dios fue que Dios hiciera su obra en mí, de que yo naciese de nuevo. Eso es lo más importante. A través de esa situación, yo verdaderamente desde allí me convertí. Y cuando les hablo de conversión, es de un entendimiento verdadero de Dios, de que nosotros eh, somos, bueno, también, bueno, en aquellos tiempos también yo era pecador y había un pecado que yo no podía dejar. Había un pecado que era difícil para mí. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Era algo muy repetitivo y que no pensaba dejarlo. Era como un vicio, como cuando bebes mucho también. Era un pecado que no lo podía dejar. Pero Dios, en su misericordia y a través de su palabra también, Él pudo quitar el pecado que yo arrastraba no solamente un pecado, sino varios pecados en mi corazón. Y es allí donde entendí que Dios es quien perdona nuestros pecados. Y ahí es donde entendí eh, que solamente Jesús es el único que nos puede salvar. Y que su palabra también es verdad. Últimamente, en estos dos años, eh, tengo muchas luchas en cuanto a la fe, pero que Dios me mantiene. Eh, Dios, ¿cómo les puedo decir? Puedes buscar a Dios de una u otra manera, pero en verdad, déjenme decirles que tú, si lo buscas en la filosofía, en la psicología, en la ciencia, en todo lo que tú intentes buscar, vas a hallar a Dios. Él, él es, él es verdadero. Él es verdadero. Y aunque muchos traten de burlarse de nosotros, de que Dios es, es fantasía o que es algo, eh, o simplemente toman la Biblia como cualquier cosa, eh, para eso estoy. Dios me está fortaleciendo. eh, y he podido luchar contra todas esas cosas para que puedan defender su fe, para que puedan ser fuertes y poder sobrellevar también todo tipo de situaciones. Mayormente también las luchas es con uno mismo también. Y es algo que debemos tener en cuenta. He aprendido también a conocerme a mí mismo, porque te puedes engañar a ti mismo. También me he dado cuenta. Y así, chicos. Déjenme avanzar un poquitito más en el texto. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero allí encontramos no solamente, allí encontramos la misericordia de Dios. Muchos dicen, no, yo también me hacía esta pregunta, porque hay veces cuando tú lees el Antiguo Testamento, ves a Dios como que más drástico. Y cuando lees el Nuevo Testamento, lees y ves como que Dios es más amor. Pero sin embargo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios no cambia. Dios es justo, Él es severo también, pero también es amor, es misericordioso. Versículo 16 dice, y Jehová, o sea, Él mismo levantó jueces que les librasen de las manos de los que les despojaban. A pesar de lo que hacían, Dios mismo les proveyó la salida. Versículo 17, ¿qué hicieron? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciéndole los Perdón, mandamientos. Sí, te escucho. los jueces son como los pastores o algo así, Ujú. o como los líderes. O sea, mira, es que ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, ya no había quien liderase a todo el pueblo. O sea, el pueblo estaba ya todo así rebelde y no conocía a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios mismo, como dice, levantó jueces, o sea, levantó como líderes para que guíen al pueblo y vuelvan al camino de Dios. Y sin embargo, ahí nos dice que tampoco oyeron a los jueces. 18, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de las manos de sus enemigos todo el tiempo de que el juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Se levantaba un juez, eh, llegaba a morir, nuevamente el pueblo se desbandaba. Se levantaba otro juez y comenzaron a volver a obedecer y a seguir a Dios. Moría el juez y nuevamente se desbandaba. Si leen todo el libro de jueces, trata de eso. Se levantaron muchos jueces. Es justo por eso que se llama jueces. Entonces habla de todos los jueces que hubo Ajá, durante. exactamente. Y, y, y es por eso que tras el último juez se levanta eh, Dios busca a un sacerdote y levanta a Samuel, siendo de apenas, creo que 8 años, lo dedican para el servicio a Dios. O sea, lo van instruyendo desde pequeño. Y él se dedica como sacerdote. Y aún así el pueblo le exigía un rey. Dice, como los otros pueblos tienen un rey, nosotros como Israel también queremos un rey.
Y es allí donde se levanta el rey Saúl. Y así, para que puedan entender un poquito más el contexto. Ahora, allí vemos a Dios que tuvo misericordia de su pueblo, porque Él nunca se olvida de sus pactos, de su palabra, nunca. Dios había prometido que los guardaría, a pesar de muy desobedientes que fueron a Dios. Dios tuvo misericordia de ellos. 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedecieron mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos de ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Y este fue el propósito de Dios, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. O sea, para hacerles entender un poquito más, cuando Josué entra con todo el pueblo a la tierra prometida, ellos tenían que luchar contra todos los que habitaban en aquellos tiempos. Entonces, para poder poseer la tierra, o sea, tuvieron guerras, pero Dios no permitió que destruyesen a todos los pueblos, porque habían muchos pueblos, naciones que estaban alrededor, sino que dice, según el texto, que Dios permitió que aún algunas naciones enemigas sobrevivieran para probar a su pueblo. Y como les decía, Dios permite muchas veces las situaciones difíciles, las guerras que vamos a tener. Dios las permite. Y no es que Dios nos está castigando, sino que Dios quiere probarnos, quiere enseñarnos, quiere que le entendamos sus caminos. Y ahora, para terminar, quiero hacerles esa pregunta. Nosotros, bueno, todavía somos jóvenes, pero somos una nueva generación aquí. ¿Qué vamos a hacer para la siguiente generación? Supongamos de aquí al 2050, pongamos, cuando ya todos tengamos aproximadamente 50 años, ¿qué generación estaremos dando? ¿Una que conoce a Dios o una que no conoce a Dios? Y así que somos una nueva generación que desde esta edad necesitamos mostrar a Cristo, predicar a Cristo en todo lo que hagamos. Bueno, esa pregunta les dejo. ¿Qué generación vamos a dejar para nuestro futuro? Así que quisiera saber en qué, si tienen alguna pregunta o algo que quisieran o quisieran responder la pregunta, alguna inquietud. No me comprometo a largo plazo.
No soy buena con los compromisos, ¿no? Mira, Ah, para serte sincero, me para explotó serte un sincero, poco. yo, yo en verdad, siéndoles muy sincero, yo era muy cobarde. Yo era muy cobarde. No me gustaba tomar decisiones, simplemente huía o no era capaz de poder enfrentar. Y, y bueno, como les digo, Dios fue tratando conmigo. Es más, la vida cristiana no es simplemente que, que yo pueda asistir un domingo, sino es que yo en todo lo que hago, en toda mi vida entera, Te comprometo. esté Dios allí. Dios sea lo primordial, lo primero. Y, y eso es lo que estoy experimentando. Lo experimento en mi trabajo, eh, en mi propia familia. Ahora que voy a ingresar a los estudios, me voy a enfrentar a diferentes circunstancias, pero que Dios también me va a ir ayudando allí. Y, y así, Dios nos va a dar la fuerza. No es que yo soy un superhumano, que tengo un coeficiente intelectual alto o Eso por mi sabemos propia capacidad, que no. sino que e- es, es Dios en verdad el que nos da la fuerza, el que nos ayuda en todo tiempo. ¿Alguien más que quisiera opinar? Ya, Vargas Arce. El otro Miguel. Está muteado. Bueno, yo creo que como jóvenes que somos nosotros, pues debemos de fijarnos metas, debemos de ya pensar, como tú dices, en lo que vamos a dejar, ¿no? Y es muy importante primero pensar tal vez en nosotros, o sea, en los demás jóvenes, ¿no? Que no se conectan, que no están, ya se han alejado, ¿no? Entonces, pensar en ellos, poder establecernos nosotros metas, diciendo ya vamos a llamar a tal chico, a tal chica, ¿no? Vamos a visitarlo. Entonces, ir fijándonos nosotros, porque desde ahí creo que debemos de partir, ¿no? Para luego poder pensar a lo que viene, ¿no? O sea, el poder servir a Dios es pensar en las generaciones que vienen, porque nuestro servicio no es que quede aquí nada más, ¿no? O sea, nuestro servicio va a trascender a otros, ¿no? Entonces, a otras generaciones, pero debemos de orar mucho, de acercarnos mucho a Dios y poder establecerlos, o sea, establecer metas, establecer objetivos, ¿no? Y sobre todo pedir la dirección de Dios, que sea Dios quien nos ayude, que sea Dios quien nos guíe, porque vamos a tener un montón de obstáculos. O sea, cada vez que nosotros busquemos más a Dios, se nos van a presentar muchas dificultades. Entonces, debemos estar firmes nosotros en la palabra de Dios para poder continuar, ¿no? No para alejarnos, ¿no? Nada más eso, que seamos valientes, chicos, sigamos esforzándonos. Lo que estamos haciendo estamos muy bien, porque estamos conectándonos a las reuniones, ¿no? Estamos poniendo de nuestra parte, ¿no? Para conocer más de Dios, para poder servirle mejor, ¿no? Pero también debemos de darle poco a poco ir avanzando un poco más, un poco más, un poco más, ¿no? Pero eso lleva mucho tiempo, hay que separar nuestro tiempo para Dios, ¿no? Apartar nuestro tiempo para Dios. Así que seamos fuertes y continuemos adelante con nuestro caminar cristiano. Ujú. Como dice Karen, pues Miguel, o sea, creo que
por acá han pasado varias personas por el Zoom, por los grupos de jóvenes que ahora no están. Y empezamos con 4, ¿no? Empezamos Jackie, Nakari, Miguel y yo, ¿recuerdas? Esa foto de los mozos hace tiempo. Y la verdad es que, bueno, han pasado varias personas, personas que llegaron, personas que empezaron a irse, y como dice Karen, creo que debemos incentivarlo. O sea, por aquí, por ejemplo, Jeremy, está también Jimena, Nakari tampoco está aquí, los Lapa, que en su tiempo estuvieron con nosotros, ¿no? De una manera constante. Y ahora incluso, o sea, yo me ponía a pensar, bueno, yo he invitado a varias personas que son de otros países, y yo me ponía a pensar en las personas de las minas, imagínate, estamos recibiendo invitados de otros países, pero personas de aquí nomás, que nosotros íbamos todos los sábados, no se pueden conectar, o sea, deberíamos poder incentivarlo, ¿no? Ay, cuidado. Perdón. Ujú. Así es. Y bueno, para finalizar, el propósito de Jóvenes para Cristo es exactamente eso, que seamos jóvenes para Cristo, para el servicio de Cristo. Por eso es que, bueno, que está también ese nombre, ¿no? Eh, para que los jóvenes puedan conocer verdaderamente a Cristo, puedan conocer el Evangelio, y más que números, yo deseo que todos los que puedan ingresar puedan conocer verdaderamente a Dios, que verdaderamente amen a Dios, que puedan nacer de nuevo y que puedan eh, seguir el camino de Dios. Ese es el propósito en sí de estas reuniones y de todas las reuniones, de que conozcan a Cristo.